Entonces, si hacemos lo mismo para suelos con cohesión y fricción, vamos a obtener, pues, estas Profe, expresiones. Sí, ¿por qué el sigma P vuelve a repetir el NF si se supone que sea igual al sigma 1? híjole. Sí, sí, miren, nuevamente, en el caso activo, el sigma 1, ya habíamos dicho que era igual al esfuerzo vertical, ¿no? ¿Verdad? Entonces, No le escucho bien, profe. no. No, se escucha muy bajito. Sí. Bueno, a ver, ¿ya se escucha mejor? A ver, el sigma 1, habíamos quedado que en el caso activo el esfuerzo principal mayor es gamma Z, ¿sí? Y ya está mejor el sonido, ya se escucha mejor. Poquito, Se la escucho se más escucha bajo. más su perrito. Los perros, ¿verdad? Se escuchan más. Bueno, no, pues es música de fondo. Este, eh, entonces, el esfuerzo sigma 1, veíamos que en el activo el principal mayor es el vertical, ¿no? Ese se mantiene constante. En los dos casos se mantiene constante el gamma Z. El que varía es el horizontal. Entonces, el menor en el activo, como el muro cede, el activo disminuye. Y entonces es el esfuerzo principal menor. ¿De acuerdo? Y entonces me queda la expresión, ¿cómo me queda? La expresión sigma 1, ¿cuánto vale? Sustituimos, ¿no? Sigma 1 es gamma Z igual a ¿cuánto? A sigma 3, que vale sigma activo por N phi más NC por la raíz de N phi. Según yo aquí es raíz, ¿no? Pero bueno, yo creo que es raíz. Ah, sí, Pero ya entendí. Era lo de abajo, era lo del que en el caso pasivo, pero ya lo entendí. Gracias. pasivo es al revés. En el caso pasivo, el esfuerzo principal mayor es el horizontal. Y el horizontal es el pasivo. Aquí está en la figura. ¿Sí? Este es el pasivo, ¿verdad? El mayor. Y el sigma 3 es el vertical. Es por eso les decía, el vertical en el activo, y también lo dijo Sergio, el vertical en el activo es el mayor, pero en el pasivo es el esfuerzo principal menor. ¿Por qué? Porque el círculo pasa a la derecha y el esfuerzo horizontal es mayor que el vertical y por eso pasa así. Y entonces, por eso ahora aquí sigma 1 es el pasivo, ¿sí? El sigma 1, ¿verdad? Y así lo demás, ¿de acuerdo? Y entonces, de esta manera, yo voy a obtener el esfuerzo activo con esta expresión, ¿verdad? Y con esta otra expresión, el esfuerzo pasivo, ¿verdad? Y entonces, esa sería la teoría, ¿no? Que tenemos que aplicar. Bien, es la media. ¿Qué hacemos? Entonces, ya conociendo, pues, eso es la teoría, pues, pero el concepto básico es este que les comenté. Yo aquí, para obtener el diagrama de empujes horizontal, fíjense que esto podría ser el vertical. Si aquí yo quito el K activo o K pasivo, este diagrama puede ser el vertical. En vez de graficar el horizontal, grafico el vertical, que como lo hemos hecho para problemas de deformación vertical, esfuerzos verticales, ¿no? Acuérdense que para capacidad de carga, ¿sí? Manejamos el esfuerzo vertical para que no se vayan a perder en este aspecto, ¿no? Porque, pues aquí este diagrama pudiéramos decir que es el vertical, pues no,
porque es el horizontal, porque tenemos multiplicado el vertical, precisamente el gamma Z, por el K, el coeficiente de empuje, ya sea en reposo, ya sea activo y ya sea pasivo. Ya lo demás, pues es puro álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre para calcular entonces el empuje para diseñar estos muros de retención, pues entonces el empuje lo vamos a calcular si es activo, si el relleno empuja al muro, se deforma el muro hacia afuera del relleno, es el activo, y si el muro empuja al relleno, es el pasivo, con las fórmulas del empuje pasivo, y si es el reposo, pues ya sabemos cómo calcularlo con la relación de Poisson. Entonces, esto fue para el caso friccionante. Vean ustedes, para el caso de los suelos friccionantes, fue este diagrama. Si tenemos una sobrecarga, este, eh, podemos considerar que la sobrecarga no hay disipación. En rigor, acuérdense que vimos distribución de esfuerzos. Entonces, esta sobrecarga iría disminuyendo con la profundidad, ¿no? Pero aquí lo estamos considerando como uniforme, que no se disipa con la profundidad. Y si hay nivel freático, pues aquí tendríamos el agua. Aquí la diferencia es que se divide el esfuerzo en tres partes. Vean ustedes cómo queda el diagrama de presiones. ¿Cómo queda? ¿De acuerdo? ¿Sí lo están viendo? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el empuje? Si este es vean ustedes el diagrama, hay que calcular las áreas de cada diagrama, la resultante y ver la posición de la resultante. Por eso se dividen en figuras regulares, ¿verdad? Entonces voy calculando cada área, su centroide, o sea, dónde está ubicado el centroide, dónde está ubicado el empuje, y bueno, sumaríamos todo esto y nos quedaría, por ejemplo, el empuje activo, haciendo esto de esta figura, me quedaría de esta manera, ¿sí? Es cuestión de revisar, a ver si está bien, ¿no? Nomás que pues, hay ciertos errores, ¿no? Pero, pues de tarea lo corrige, ¿no? Está en Word. Ustedes tienen los archivos, están en Word, ¿de acuerdo? Ok. Yo creo que este diagrama debe ser para suelos cohesivos, ¿eh? Según estoy viendo, nomás que faltó la demostración de estos esfuerzos. ¿Sí me explico? Porque miren, este es el empuje activo. Entonces, se entiende que para z igual a 0, si vemos la expresión, si z vale 0, se elimina este término, ¿no? Se elimina este término y nada más nos queda 2 veces la cohesión. Sí, este es el diagrama para un suelo cohesivo. A ver, analícenlo. Déjenme nomás. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, participen. A ver, déjenme anotar a Cristina. Cristina ya participó también. Muy bien, Cristina. Ahora han participado nada más dos. Pues, ¿qué pasó? Siempre la teoría ya está más complicada, ¿verdad? Sí, pero bueno. Pero por lo menos los conceptos básicos, ¿no? A ver, ¿quién participa? Muchachos, ¿o ya se fueron o qué? A ver, prendan sus cámaras para verlos. A ver si no se han ido, ¿no?
Aquí seguimos, profe. Checando. Muy bien, Luis Ángel. Luis Ángel, ¿qué pasó? ¿Acá? Ahora no has participado, pues. ¿Sí? Tú siempre participas. A ver. Es que ahora ando checándolo un poco más. Sí, sí, ¿verdad? A ver si me costó trabajo. No, ahora sí, ¿verdad? Bueno. No, por eso quise darles o sea, no les voy a hacer examen de esto, pues. Imagínense si les pongo en un examen a que demuestren estas expresiones, ¿sí? ¿O prefieren un examen teórico o un práctico o un qué, oral, o cómo lo prefieran, pues? Hablando de examen, ya váyanlo pensando. Ya les dije cómo quieren que los Práctico, ¿no? evalúen, ¿eh? Práctico. Práctico, ¿eh? ¿Y cómo me van a resolver un examen práctico, Cristina, si no hemos ido a la práctica? Está más difícil, ¿no? Práctico. Eso quería que me dijeran, ¿sí? Que estuvieran inconformes. Ustedes hubieran dicho, ¿cómo me van a hacer un examen práctico si no hemos ido a la práctica? No tenemos práctica, ¿no? Estoy yendo a la práctica, profe. Bueno, sale. Bueno, muy bien. Bien, entonces, este sería el diagrama, lo podemos demostrar. Y las presiones aquí, en vez, para ver la presión aquí, para H igual, para H, la presión es ¿cuánto? Gamma H les digo, gamma H menos 2 veces la cohesión. Quiere decir que este es el esfuerzo vertical, ¿sí? El sigma B menos 2 veces la cohesión. Por lo que yo les decía, ¿no? A ver, vamos a verlo. La expresión 1, si el suelo es cohesivo, aquí les decía en esta expresión, si el suelo es cohesivo, phi vale 0, aunque no traigo el análisis, pues, ¿no? Phi vale 0, entonces el n de phi vale 1, raíz de n de phi vale 1, entonces nada más me queda sigma 1 igual a sigma 3 más nc, ¿verdad? Entonces, dependiendo si el sigma 1 es el activo, o el principal mayor, cuál es el principal mayor o el principal menor, esto puede ser negativo, ¿no? Puede ser negativo según el despeje que hagamos, ¿no? ¿De acuerdo? Según si el esfuerzo principal, a ver, aquí lo hacemos. Si el esfuerzo, si hablamos del activo, para un suelo puramente cohesivo, ¿cómo quedaría esta expresión? Y para el pasivo, ¿cómo quedaría esta expresión? Háganlo ahí, traen lápiz. Bueno, yo aquí podría demostrárselos aquí, ¿verdad? Pero aquí hay reacciones químicas, mejor no le movemos, no sé, porque la química también es importante aquí, ¿no? A O sea, ver, para el sigma 1, Luis habíamos Ángel, quedado sí, que sí, en Luis el Ángel. caso del ángulo de fricción valía 0 y al final lo que es sigma 1 valdría sigma 3 más 12. Ujú. Sí, la envolvente de falla, tendrían que imaginarse la envolvente de falla, ¿cómo sería? La envolvente de falla sería horizontal, una línea horizontal, ¿no? Paralela al eje del sigma. Por eso les digo, no lo hicimos aquí. Aquí tengo, espero que ya lo estén complementando. Pero aquí debimos de hacer la figura. ¿Qué figura debimos de haber hecho? A ver, bueno, no sé si haya pintado. ¿Ven el pizarrón? A ver, vamos a ver el pizarrón. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Pero plumones. Bueno, aquí podríamos, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿qué? Aquí, ¿no?
lo voy a hacer por un ladito, a ver si lo ven, pero a ver si hay una en blanco. Aquí por un ladito, a ver si lo ven, ¿no? Si aquí tengo el esfuerzo normal y tengo el esfuerzo cortante, la envolvente de falla para un suelo puramente cohesivo es horizontal, ¿sí? Y aquí tengo mi círculo. Este es el sigma 3, perdón, es sigma 1, ¿no? El principal mayor es sigma 1, y aquí tengo mi esfuerzo sigma 3, ¿verdad? Es el envolvente de falla. Y esta es la cohesión, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer este análisis. ¿De acuerdo? Entonces, en el activo, este es el esfuerzo principal menor, es el activo, ¿no? Y el esfuerzo principal mayor es el vertical. ¿De acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, por lo menos ven que escribo, ¿no? Algo. A lo mejor no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero bueno, este es el envolvente de falla horizontal. Sería horizontal. Y entonces, en el activo, este es el esfuerzo. El sigma 1, ¿cuál es en el activo? El sigma 1 es el vertical, ¿no? Este quedaría gamma z, ¿verdad? Es igual a sigma 3, que vendría siendo el activo, el que quiero determinar, ¿de acuerdo? El sigma activo queda aquí, este vale 1, sigma activo, más 2 veces la ecuación, ¿verdad? Entonces, para despejar el sigma activo, despejo el sigma activo y me queda que es igual al sigma 1, al gamma z, al vertical, pues, menos esta ecuación pasa al primer miembro y queda el negativo, por eso queda el negativo. En el activo queda negativa la ecuación, ¿verdad? En el activo, en el pasivo, pues este va a ser en el empuje pasivo, este va a ser al contrario, ¿verdad? En el pasivo, ¿de acuerdo? Entonces está bien, ¿no? La figura que vimos está bien. A ver, entonces volviendo a la figura. Vean ustedes, aquí está. En el activo es menos la cohesión. Y aquí es la cohesión negativa. Por eso el diagrama está así. Pero en el pasivo es directo. No hay que despejar. Volvemos a lo mismo, ¿no? No hay que despejar, entonces nos queda directamente el gamma vertical más 2 veces la cohesión. Entonces el diagrama todo es positivo. ¿De acuerdo? Y cuando h vale 0, pues nada más nos queda 2 veces la cohesión, ¿verdad? O la z más bien, cuando la z vale 0, ¿sí? Se elimina el primer término y nos queda nada más la cohesión. ¿De acuerdo? Porque este vale 0. Se elimina esta y nos queda nada más 2 veces la cohesión. Y entonces los diagramas son así. Y vean ustedes, el empuje activo vendría siendo entonces, haciendo este análisis, me queda que es un medio de gamma h cuadrada menos 2 veces la cohesión por h. Y la presión pasiva viene siendo un medio de gamma h más 2 veces la cohesión por h. Ahí está. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces este sí es para el suelo cohesivo, puramente cohesivo. Estos diagramas y estos empujes son para el suelo puramente cohesivo. Y para el suelo friccionante, hay otros conceptos, ¿no? Que podemos ver cuando es falla de fondo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahora para la cohesión,
Vamos a ver el diagrama. Uf, caray. Nos faltó el diagrama, ¿no? Para el suelo con cohesión y fricción. Este mismo diagrama, había que hacerlo para el suelo con cohesión y fricción, ¿verdad? Para calcular el empuje. Bueno, aquí está, ¿no? Aunque no está la figura, pero vean ustedes, aquí está la expresión. Para el empuje activo, me queda, es un medio, 1 entre 2 phi, 2 n phi por gamma h cuadrada, menos 2 veces la cohesión entre n phi por h, es el empuje activo, así se calcula el empuje activo. El pasivo tendría siendo 1 entre 2 veces n phi, gamma h cuadrada, pero aquí es más. En vez de menos, es más para el pasivo, porque es mayor el pasivo. 2 veces la cohesión por n phi, ya no está en el denominador, está en el numerador, el n phi por h. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá las expresiones, vean ustedes que son diferentes, ¿no? Este es para el suelo con cohesión y fricción, y estas expresiones del empuje activo es para suelo puramente friccionante. Para suelo con cohesión, sí interviene el NFI en el primer término también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, hicieron falta figuras, ¿no? Pero aquí están las expresiones. Para el empuje activo, entonces, resumiendo, para un suelo puramente friccionante, el empuje activo es igual a un medio de K activo por gamma H cuadrada. ¿De dónde viene esto? Pues de este diagrama de presiones triangular. ¿Sí? El pasivo, pues es un medio de el K pasivo por gamma H cuadrada. Y la aplicación, el punto de aplicación de este resultante, es la resultante de este diagrama de expresiones, el empuje total es a un tercio, ¿no? De la altura. Un tercio de la altura. ¿De acuerdo? Ya, si queremos meter, o si en la práctica hay una sobrecarga, un terraplén, una carretera, etcétera, una carretera, las vías de un ferrocarril, el Tren Maya, que va a pasar por aquí, etcétera. Entonces, había que hacer así este diagrama, ¿no? Entonces, donde se requiera, debemos de calcular el empuje. De todas maneras, el principio es calcular estas áreas, calcular la resultante, pues, la resultante de este diagrama de presiones. Y aquí está, esta sería ya la resultante. Y entonces, la aplicación de esta resultante, pues, había que sacarla también, pero son varias áreas. Esta es una aplicación, pues, de lo que ustedes vieron ya en momentos de inercia, de producto de inercia y todo eso. Ahora, para un suelo cohesivo, el empuje activo es un medio de gamma h cuadrada menos 2 veces la cohesión por h, y el pasivo es un medio de gamma h cuadrada más 2 veces la cohesión por h. Para cuando el suelo es puramente cohesivo, que el envolvente de falla es nada más una línea horizontal, como lo estaba poniendo ahí en el pintarrón, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y para un suelo con cohesión y fricción, que es lo más común, pues el empuje activo es igual a 1 entre 2 NFi por gamma h cuadrado menos 2 veces la cohesión entre NFi por h, y el pasivo es 1 entre 2 NFi por gamma h cuadrada más 2 veces la cohesión NFi por h. ¿De acuerdo? Y ya, así calculamos los diagramas de presión. ¿De acuerdo? Hay otras teorías que ya no la vamos a comentar, pero hay otras teorías de Coulomb, ¿verdad? La teoría de Coulomb, por ejemplo, considera el empuje o determina el empuje como la falla de una cuña. Es la diferencia con la de Rankine. La de Rankine supone superficies de falla, pero la de Coulomb hace la estabilidad del cuerpo libre de una cuña, y hay que ver cuál es la más desfavorable, la de Coulomb, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí está la teoría, hay que establecer los triángulos dinámicos de fuerzas, aquí están las fuerzas, este es el relleno, ¿verdad? Entonces, aquí está el muro, esquemáticamente, entonces vean ustedes todas las fuerzas que intervienen, el peso de la cuña
que empuja pues al muro, W. Pues, las fuerzas que se oponen al movimiento, pues es la fuerza F, producto de este peso, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, para calcular el empuje, precisamente el empuje se presenta aquí en el muro, este empuje activo, que es el que queremos determinar. Entonces, haciendo el análisis de esta cuña y estableciendo el triángulo dinámico, llegamos a expresiones de este tipo, vean ustedes. Se complica, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y así podemos ver todo cuando el relleno es inclinado, vean ustedes, se hace el triángulo dinámico, tenemos estas expresiones para el empuje pasivo, ¿verdad? ¿Qué más? Si el relleno es inclinado, vean ustedes cómo se complica, ¿no? Y hay un método semiempírico de Terzaghi. El ejemplo que hicimos, que ya lo revisamos el semestre pasado, utilizamos para el empuje el método semiempírico de Terzaghi, que es el más sencillo, ¿sí? Y usamos este criterio. El K vertical, el K lo determinamos con unas gráficas, podemos entrar con unas gráficas y determinamos para los empujes, determinamos pues estos coeficientes en estas gráficas, ¿verdad? Y entonces los esfuerzos a los cuales va a estar sujeto el muro pues son estos: el empuje, el peso del relleno que impide que esto se voltee. Entonces acuérdense que revisamos por volteo. Aquí está el ejemplo que hicimos. No sé si recuerdan. Vean ustedes cómo se puede complicar todo, ¿no? Métodos gráficos, hay métodos gráficos para determinar este empuje. Vean ustedes. ¿Sí? Sistemas de drenaje en los muros, es importante los sistemas de drenaje. Aquí están hay que siempre dejar en los muros drenaje, ¿no? Porque los muros no se diseñan para soportar la presión del agua, entonces hay que darle salida al agua en los muros de retención, ¿de acuerdo? Y, y, y nosotros ya vimos este ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Este ejemplo, revisamos, vemos todas las fuerzas aquí, precisamente hay que calcular este relleno. El relleno, hay varias áreas. El área 1 es el rectángulo del muro que vamos a diseñar. El área 2 es un triángulo del muro. El área 3 es la base del muro, la losa del muro. El área 4 es el relleno. Y el empuje horizontal, este es el que calculamos con el método semiempírico de Terzaghi. De tal manera que se revisa este muro por deslizamiento, porque estas fuerzas tienden a que el muro se deslice. Las que se oponen al movimiento son las fuerzas de fricción. Entonces se revisa por deslizamiento, se revisa por volteo y se revisa por capacidad de carga del muro. ¿De acuerdo? Todo esto aquí lo traemos, aquí lo vimos, ¿no? Vean ustedes, aquí determinados, lo primero que hicimos es el empuje con el método semiempírico de Terzaghi. Aquí están los cálculos. El empuje horizontal fue de 6.875 para este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso volumétrico del material es de 1.6, el ángulo de fricción interna es de 30 grados y la cohesión, aquí debe ser no, acá B es horizontal, el relleno es horizontal, eso quiere decir horizontal, 0 grados. El relleno es horizontal, ¿de acuerdo? Entonces calculamos así el empuje horizontal. También pudimos haberlo calculado con la teoría de Rankine o la teoría de Coulomb. Usamos el método semiempírico. Entonces, una vez teniendo el empuje horizontal, entonces ya tenemos todos los elementos para calcular todas las fuerzas y los momentos que producen esas fuerzas. Entonces se revisa por volteo, entonces hacemos el análisis
en este punto, en el punto A. Hacemos suma de momentos en el punto A de todas las fuerzas que intervienen. Aquí van a intervenir en el área 1, peso 1, en el área 2, peso 2, en el área 3, peso 3, que es de concreto, si es de concreto reforzado, el peso volumétrico del concreto es 2.4, ¿de acuerdo? El peso volumétrico del relleno ya sabemos que es 1.6 toneladas por metro cúbico. Entonces, con eso ya estamos en condiciones de determinar, pues, todos los momentos, ¿sí? Obtenemos el momento motor, ¿sí? El momento motor resulta con los brazos de palanca y todo, nos resulta de 11.41, momento motor, y entonces el momento, para ver el factor de seguridad, pues nosotros dividimos el momento motor, que resultó de 24.60, ¿verdad? El momento resistente es el empuje, perdón, el momento motor es el empuje, ¿no? Es el empuje por el brazo de palanca. Aquí tenemos el momento motor. Momento resistente fue de 24.6, que son todo el peso del muro y el peso del relleno. Eso produce un momento resistente de 24.60. Dividimos para el factor de seguridad el momento resistente, que es de 24.60, entre 11.41, nos da 2.16. Entonces, el factor de seguridad es mayor de 1.5. Para estos cálculos, el factor de seguridad mínimo debe ser de 1.5, ¿verdad? Para el momento por volteo. Por deslizamiento, hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí están los cálculos, ¿verdad? Y vemos que el cálculo de la presión máxima, y luego por capacidad de carga, pero por deslizamiento, ven ustedes, por deslizamiento tuvimos que la fuerza de fricción fue de 8.84, ¿no? La fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, aquí está el cálculo, ¿no? De la fuerza de fricción. Y el empuje, ¿de cuánto es? El empuje es de 6.875, el horizontal. Entonces, para el factor de seguridad, para el deslizamiento de la fuerza de fricción, entre el empuje horizontal, lo dividimos y nos da 1.286. Entonces, el factor de seguridad, vean ustedes que aquí está, el factor de seguridad ya es menor de 1.5, entonces había que ampliar el ancho de la base aquí, porque no está pasando por deslizamiento. Generalmente los muros de retención no pasan al deslizamiento, generalmente, o la condición más crítica es por deslizamiento. Luego se revisa por capacidad de carga. Para determinar la capacidad de carga, entonces aquí está cómo se calcula la capacidad de carga, porque hay que considerar la resultante. ¿Cómo se calcula la resultante? Se calcula la excentricidad de la resultante y entonces se modifica la capacidad de carga. Aquí está el esfuerzo, el diagrama de esfuerzos que se presenta. Se calcula el esfuerzo máximo. Por ejemplo, aquí el esfuerzo máximo que nos da con la ley de la escuadrilla es 12.31. Aquí está todo el cálculo, ¿verdad? Y bueno, llegamos a que por capacidad de carga, aquí está el resultado, ¿no? La capacidad de carga, el factor de seguridad que usamos es 3, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, la Q crítica, la Q admisible, ¿no? La Q admisible es de 14.93 toneladas. La Q admisible, ya con el factor de seguridad de 3. Y, y, y la descarga, el máximo esfuerzo, ¿cuál es el máximo esfuerzo? El máximo esfuerzo es ¿no? Entonces, este esfuerzo no debe sobrepasar la capacidad de carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo que el máximo esfuerzo que le llega al suelo es de 12.31, ¿verdad? Y entonces, ya me pasé, es de 12.31. Entonces, vean ustedes,
la capacidad de carga me da de 14.93, es mayor que el esfuerzo máximo que se transmite al suelo por las descargas, ¿no? Es de 12.31. Entonces, por capacidad de carga pasa, sí pasa, pero aquí no pasa por deslizamiento, ¿sí? Entonces, aquí la nota debería de ser que había que aumentar el ancho. Está escaso al deslizamiento el muro, ¿verdad? Está escaso. Entonces, ¿cómo aumentaríamos la fuerza resistente o la fuerza de fricción? Aumentando el ancho de la base para que la fuerza resistente fuera mayor y entonces podría pasar por deslizamiento del muro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están desglosados todos los cálculos. ¿Sí? Bien. Pues ya son las 10. Caray. Bueno, ya son las 10. Luego seguiría la estabilidad de taludes. Yo creo que el martes les doy una también muy general de estabilidad de, una plática, bueno, la clase de estabilidad de taludes, pero váyanlo revisando, ¿eh? Revisen ustedes, mira, aquí tienen los apuntes. ¿De acuerdo? Ya se fue el tiempo, pero bueno. Pero a ver, ¿dudas? Lo mismo es en rocas, ¿eh? En rocas, la capacidad de carga en rocas y todo. Si en vez de suelo tenemos una roca, pues nada más cambian los parámetros. Cambiarán los parámetros de la roca. Bien. A ver, pues entonces hasta ahí vamos a dejarle. El martes ya viene el examen.